bienvenides. Este es el tercer y anteúltimo encuentro de esta serie de conversaciones sobre mi mirada y mi recorrido en el teatro. Un poco uniendo lo que conversamos los dos encuentros previos sobre mi forma de abordar el proceso constructivo y sobre la experiencia de construcción de teatralidad en viaje, hoy vamos a conversar sobre la utilización de espacios no convencionales. En el primer encuentro yo les compartí algo de lo que tiene que ver con mi forma de abordar el proceso creativo y luego, la semana pasada, les conté brevemente la experiencia de construir de esa forma, pero en situación de vida nómade, en movimiento constante a lo largo de un viaje por Latinoamérica que duró un poco más de 3 años. Entonces, hoy el desafío es poder compartirles de alguna manera, poder hacer llegar un poquito de lo que fue mi experiencia en el abordaje de la construcción de material escénico en espacios no convencionales, que no es lo mismo que lo que conversamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de construir en viaje, en movimiento constante. Sin embargo, si bien la construcción fue todo el tiempo en espacios, o la mayor parte del tiempo en espacios no convencionales, es decir, no construimos Ofelia o Madre no mires una obra para luchar, en muy pocos momentos estuvimos en salas o en centros culturales con un espacio para las artes escénicas propiamente dicho, cuando construíamos el espectáculo. Sin embargo, las funciones fueron prácticamente todas en sala cerrada, en sala teatral o en espacio para artes escénicas o en salas multifuncionales pero pensadas para este tipo de espectáculos. Nosotros concebimos el espectáculo, la obra Ofelia o Madre no mires, para ese tipo de función, para función en sala. El desafío fue que la construcción del material fuera en los más diversos paisajes y escenarios, pero que luego las funciones pudieran darse en salas de lo más convencionales y tradicionales. Especialmente porque nosotros en el viaje no sabíamos dónde íbamos a estar mañana, nunca, entonces los ensayos no podían ser programados para ser siempre en un espacio convencional y el desafío justamente era construir profesionalmente de esa forma en las situaciones más inesperadas e impensadas, pero las funciones sí las podíamos y en realidad las necesitábamos programar con bastante anticipación para poder llegar a los lugares, estar preparados y el tiempo necesario antes para los montajes, poder de alguna manera generar red y construir estos equipos constantemente cambiantes que le decía de trabajo con compañeros de otros lugares. Entonces el espectáculo lo pensamos para sala. Lo que hoy les voy a compartir es bien diferente porque hoy les voy a hablar por el contrario, de cómo fue mi encuentro con estar trabajando, porque fue, la verdad, bastante azaroso, con estar trabajando en espacios no convencionales, cuando realmente estaba en una situación mucho más tranquila, de vida mucho más estable o sedentaria, si se quiere, en el sentido de que estaba en mi ciudad, en un lugar medianamente conocido, en mi casa, y el proceso de construcción podría haber sido tranquilamente en la sala de ensayo. Sin embargo, azarosamente y un poco tal vez por el devenir de los acontecimientos de la vida y por ciertas limitaciones que en realidad terminan resultando disparadoras de ideas y de mundos y de imaginarios y terminan siendo el motor motivacional de lo que luego acontece y se construye, yo me encontré en un momento creando de esta manera. Mi encuentro como más profundo y de mayor investigación fue en Alagorra Casa Arte. Nosotros, como les conté también anteriormente, durante algunos años abrimos las puertas de nuestra casa a la comunidad a partir de la realización de actividades artístico-culturales. Entonces, principalmente los viernes, fuera de lo que eran los talleres durante la semana, los viernes hacíamos todos los viernes un encuentro artístico-cultural en el que convivían diversos lenguajes artísticos, diversos tipos de intervenciones y demás. En este contexto, yo empiezo a encontrarme con una necesidad muy grande de proponer material teatral para los encuentros de los viernes. Y lo primero que busco es saber cuál es el espacio de la casa que más se acomoda, que más posibilidades me da
¿Cuál es el espacio de la casa más parecido a una sala? Y a mí me parece que por ahí el desafío pasa justamente por plantearse lo opuesto. No querer que el espacio se convierta en la sala o se parezca a la sala, sino cuál es el espacio menos convencional y cómo intento o abordo ese espacio, intento habitar o abordo ese espacio para construir material escénico. ¿Qué posibilidades me da este espacio con el que cuento? La casa me daba múltiples posibilidades, infinitas posibilidades, pero tenía que encontrarme con una forma de construir que ya no era la misma que conocía. Era muy similar porque la manera de abordar el proceso constructivo es la misma que la que les conté en el primer encuentro, es esta forma no tan organizada, no tan lineal, un poco más caótica, un poco más parecida al mundo de los sueños, un poco más por capricho y por multiplicidad de disparadores que nos llevan a investigar desde el cuerpo y la voz y luego empezar a ensamblar todo eso que va apareciendo. Es de esa forma, pero es ya habitando un espacio que, en este caso que les cuento del espacio a la gorra Casa Arte, para mí además era mi casa familiar, mi casa donde yo desarrollaba y desarrollo aún hoy mi cotidiano. Entonces, ¿cómo encontrar? El desafío sería cómo encontrar lo extracotidiano, cómo encontrar la utilización extracotidiana de ese espacio que me es tan familiar y tan inherente a mi día a día. Lo primero que recuerdo que sucedió y que me obligó de alguna manera a abordar el espacio no convencional de otra forma fue en los comienzos de la gorra Casa Arte. Yo estaba trabajando con unos textos de Cortázar y entonces busqué, como les contaba hace un rato, el espacio que más se pareciera o que más posibilidades espaciales me diera en lo que yo en ese momento suponía que era lo que más posibilidades me daba por sus dimensiones y por su limpieza, por así decirlo. Entonces me fui al patio. Era marzo, el clima acompañaba perfectamente, entonces dije, bueno, el espacio más grande que tengo acá para ensayar es el patio. Me encontré obviamente con el proyectar la voz al aire libre, con toda la cuestión de la acústica y la resonancia, pero en cuanto al desplazamiento físico, al mundo de recorrido espacial, posibilitaba algo bastante parecido al espacio en el que yo comúnmente ensayaba. Sin embargo, cuando empiezo a trabajar en el patio, yo además me autodirigía, entonces registraba en grabaciones los ensayos, y cuando empiezo a repasar las grabaciones y a tratar de hacerme alguna autodevolución sobre el trabajo y a anotar algunas cuestiones de lo escénico, me encuentro con que es muy pregnante la imagen de la parrilla y de una especie de cabinita donde antiguamente se guardaban las garrafas o los tubos de gas que tenemos en el patio, que es donde yo guardo muchísimos artículos de limpieza, los escobillones y demás. Era muy pregnante visualmente eso de fondo. Entonces, algo de ese fondo a mí me empezó a resonar en el relato de lo que yo estaba construyendo. Y entre una cosa y otra, un día me encontré dentro de esa cabinita en un ensayo, otro día me encontré abriendo esas puertas abruptamente y saliendo de ahí, luego me encontré accionando con objetos que había sacado previamente de esa cabina, de limpieza, y entonces el relato se me empezó a teñir de algo que tenía que ver con la explotación laboral y demás. Y en otro momento dije, bueno, y si la parrilla está y va a ser de noche, ¿por qué no prenderla? ¿Por qué no puede estar con un fuego? Si va a ser un elemento tan pregnante visualmente, entonces aprovechémoslo. Y esta tipa que lavaba ropa, de repente terminó quemando ropa en la parrilla. Y se abrió un nuevo universo de posibilidades creativas ante mis ojos y fue increíble. A partir de ahí, un nuevo camino, porque la casa me empezó a susurrar posibilidades constantemente. Entonces de repente yo estaba almorzando, me estaba duchando o me levantaba de una siesta y se abrió un mundo creativo ante mis ojos donde el día anterior solamente había funcionado mi cabeza cotidiana. Eso es increíble y eso lo podemos habilitar desde la apertura y desde la confianza que el lugar puede ser cualquier lugar.
El lugar puede ser cualquier lugar, pero igualmente, acá hago un paréntesis, yo siempre insisto en que no puede ser siempre cualquier lugar. Quiero decir, cualquier lugar puede habilitar el juego escénico y en la utilización del espacio no convencional es súper rico e interesante lo que nos ofrecen los espacios menos pensados o que menos nos imaginábamos que podían llegar a ser funcionales a la construcción de teatralidad. Pero creo que también es necesario, en contraposición a esto, en algunos momentos encontrarnos con la experiencia de la sala, con la experiencia del espacio más tradicional, del espacio a la italiana, porque eso es lo que también nos va a permitir la adaptación, nos va a permitir manejarnos tanto en un espacio como en otro, nos va a permitir que este material que lo construimos en esta situación tan inusual, a lo mejor para las formas más convencionales de construcción, lo podamos llevar en gira, lo podamos llevar a un festival donde a lo mejor el espacio va a ser a la italiana y va a ser una sala común y corriente. Entonces, me parece que lo interesante de la utilización del espacio no convencional es que sea en oposición a la utilización de espacio convencional. Me parece que poder atravesar la mayor cantidad de experiencias posibles en cuanto a la forma de construcción, en cuanto al abordaje del espacio y demás, es lo que nos enriquece y nos nutre. Después, obviamente, uno tiene orientaciones, uno tiene gustos y estéticas que de repente funcionan más de esta manera que de esta otra, en este espacio que en este otro, pero me parece que por lo pronto atravesar la mayor cantidad de experiencias y animarnos a confiar en que los espacios todos posibilitan y posibilitan de maneras distintas y que a veces lo que se pierde en un espacio se gana en otro y a veces en este espacio se pierde esto pero se gana algo que ni siquiera nos habíamos imaginado que el espectáculo, que la obra podía llegar a tener o con lo que podía llegar a contar en la totalidad de los elementos que se sintetizan y que construyen en el relato teatral. Me parece importantísimo tener eso en cuenta. Y la casa era nuestra casa, es nuestra casa y cuando funcionaba como espacio cultural contaba con los mismos muebles y las mismas posibilidades de sentarse o de tomar algo, de comer algo, con las que contamos en el cotidiano de nuestra casa, un par de sofás y un par de sillas. Entonces el desafío era cómo preservar esos espacios para la gente que concurría, no robarlos para la escena y de alguna manera poder ocupar durante algún tiempo de la noche un espacio sin quitarle espacio a las personas concurrentes. Entonces, entre un ensayo y otro aparece la posibilidad de esta ventana, porque esta ventana me daba la posibilidad de ubicarme en un lugar donde no ocupaba prácticamente espacio, había un espacio ahí desaprovechado prácticamente por absolutamente todo lo que acontecía en la noche en la casa, y que este personaje podía ocupar tranquilamente. Y entonces me encuentro con explorar la ventana. Creo que lo interesante de la utilización del espacio no convencional tiene que ver justamente con las horas de investigación. En principio, en el caso de la ventana, fue sentarme en la ventana. Sentarme en la ventana, pasar por arriba de la ventana, a ver qué posibilidades de acción y de desplazamiento y de recorridos me da la ventana. Y al principio son muy básicos y son lo que conocemos de hacer con una ventana. Pero cuando te encontrás con la investigación profunda, cuando te metés de lleno en ese juego de a ver hasta dónde puedo con esta ventana, desde el cuerpo, y ya no tanto desde las posibilidades que la cabeza me acerca y paro un poco con el pensamiento y me meto a jugar de lleno, empieza a aparecer lo que no me imaginaba, empieza a aparecer lo que realmente puedo hacer y ni sabía. Otro de los trabajos que además de enriquecedor fue súper disfrutable para mí, tuvo lugar en el baño de casa, específicamente en la bañera. Una nochecita yo me encontraba tomando un baño de bañera y en el devenir de estar en el agua, de repente me di cuenta que estaba actuando, que estaba jugando con los recorridos y las posibilidades de desplazamiento que me permitía ese espacio tan reducido, con lo que posibilitaba desde el mundo y la construcción sonora de una escena el agua y la voz en el agua. Y entonces empecé a considerar seriamente la posibilidad de construir una obra corta en ese espacio. Y dije, ¿por qué no? Entonces, más o menos calculé cuántos espectadores podían entrar en el baño. Dije, almohadón en el bidé, un espectador, banquito entre el bidé y el inodoro, otro espectador, tapa cerrada del inodoro, otro espectador.
al lado de lo que es el lavamanos otro y se cierra la puerta y queda alguien contra la puerta, 5 espectadores por función. A partir de eso se abrió otro universo de posibilidades de exploración para mí y me pasé un tiempo bastante prolongado explorando en el espacio baño a puerta cerrada. Y fue un trabajo de investigación riquísimo, del que aprendí muchísimo, no solamente de la construcción y el proceso creativo en esa situación, en ese espacio, en ese contexto, sino también aprendí mucho sobre el público. Aprendí de sus reacciones a partir de su comportamiento y de su reacción y de su devolución durante las funciones, que eran de unos 25 minutos, con 5 espectadores. Yo hacía 5 o 6 funciones por noche, hacía un intervalo entre una y otra, como para tomar un descanso, y entraban 5 personas a puerta cerrada, terminaba la función y salían. Y fue una experiencia única y para mí muy, muy hermosa. Entonces, la idea de este encuentro es compartirles breve y simplemente este sentir pensar mío sobre el hecho de que las posibilidades de construcción, de investigación y de búsqueda están mucho más al alcance de nuestra mano de lo que creemos. Que el espacio también puede ser cualquier espacio. El espacio escénico puede estar dado en una infinidad de contextos que incluso ni nos imaginábamos. Un poco como lo que conversábamos el primer encuentro sobre los disparadores y la posibilidad de encontrarnos con disparadores inesperados y con múltiples disparadores y que el disparador puede ser casi cualquier cosa. El espacio escénico también es mucho más amplio y hay muchísimas más posibilidades de las que conocemos o creemos que realmente funcionarían. Entonces, en principio, animarnos. En principio, confiar y animarnos a investigar. El tema de la utilización de espacio no convencional para la construcción de teatralidad no se limita únicamente a lo espacial, es decir, no se limita únicamente a la utilización de ese espacio en cuanto a los recorridos espaciales, a los desplazamientos o a las acciones físicas que realicemos. Hay todo un mundo para explorar en cuanto al espacio no convencional, que tiene que ver, como les contaba hoy en el caso de la bañera o en el caso de cuando utilicé la ventana de casa, con dónde se van a ubicar los espectadores, cuál es la proximidad o la distancia, cercanía o lejanía con la que voy a trabajar respecto a los espectadores. Yo en estos casos que les cuento trabajaba en situaciones de muchísima proximidad en un formato de teatro muy íntimo, pero el espacio no convencional también puede ser un espacio sumamente despejado, amplio, al aire libre, y puede ser que se genere una lejanía muy grande, que los distanciamientos sean espaciales, me refiero, sean muy grandes con los espectadores, entonces ahí el abordaje sería sumamente diferente. Hay todo un mundo para explorar en cuanto a lo sonoro, hay todo un mundo para explorar en cuanto a las sonoridades que el espacio no convencional genera, en cuanto a la acústica, en cuanto a la composición sonora, el universo sonoro que podemos generar en la escena con los elementos y con el mundo escenográfico que ese espacio no convencional propone. Y ese es otro tema también súper rico para explorar, para investigar, para adentrarnos en la búsqueda. Lo escenográfico entendido como lo que el espacio no convencional propone a la escena desde lo escenográfico, ¿no? Ya no pensado como la escenografía construida para la escena o para la obra, sino qué tipo de escenografía habilita este espacio otro en el que voy a abordar este proceso de construcción de teatralidad. Un poco lo que hablábamos al comienzo respecto de la parrilla o la cabinita en la que yo me metía y aparecía cuando trabajaba en el patio de casa. El espacio no convencional tiene esa riqueza que te propone elementos y te propone escenografías
que de repente no habías considerado para el trabajo o que de repente aparecen azarosamente en el relato o en el devenir de lo que se quiere contar y que son realmente muy ricas, muy interesantes y que contribuyen mucho a la totalidad del material escénico. Bueno, esto ha sido algo de lo que les he podido compartir en cuanto al abordaje de teatralidad en espacios no convencionales. Como les comenté en algún momento, el espacio no convencional posibilita el trabajo con sonoridades diferentes a las que estamos habituados, nuevas, inesperadas, desconocidas y otras cotidianas y llevadas a la escena de maneras inusuales, de repente sonoridades cotidianas poetizadas en la escena. Entonces, me parece que sería interesante y les propongo compartirles el encuentro próximo, que será nuestro último encuentro, mi mirada y mi experiencia sobre el universo sonoro de la escena. El universo sonoro de la escena es algo que está presente en todos los trabajos teatrales con que nos encontremos, que vayamos a ver, que construyamos, que abordemos, que compartamos. Sin embargo, mi sensación es la de que muchas veces es un universo que dejamos un poco de lado, que está un poco olvidado, o a veces lo dejamos un poco a la espera de algún momento posterior, cuando todo esté más o menos resuelto, como para terminar de darle forma. Espero que hayan disfrutado de este encuentro y les espero nuevamente la próxima semana.